Buenas tardes. Agradezco a las autoridades del Colegio Médico y de la Sociedad de Cardiología. Yo soy el doctor Daniel Bagatín y vamos a revisar en este caso y por este medio las taquicardias supraventriculares. Voy a tener como base el congreso que se hizo en París el año pasado, 2019, Congreso Europeo, que es muy práctico y sencillo. El Congreso Europeo revisa todos los aspectos de las taquicardias supraventriculares y sobre todo nos vamos a centrar en definición, manejo agudo en ausencia de diagnóstico establecido, estratificación de riesgo en la fase aguda y en la fase crónica. La clasificación no ha cambiado, la clasificación dice que tenemos taquicardias auriculares y dentro de las auriculares sinusales, taquicardia auricular focal, taquicardia multifocal y taquicardia macro-reentrantes. Dentro de ellas, las dependientes del istmo cabo-tricuspidio y las que no dependen del istmo cabo-tricuspidio. Taquicardias juncionales, dentro de ellas la taquicardia por reentrada auriculoventricular y el JET. Y taquicardias por reentrada auriculoventricular, que son las que se manejan con vía accesoria, que pueden ser ortodrómicas o antidrómicas. La fibrilación auricular, debido a sus características especiales, se ven en otro apartado. Es otro capítulo de taquicardias supraventriculares. El aspecto clínico y la presentación de estas taquicardias generalmente se presentan y en el electrocardiograma uno observa un complejo QRS angosto menor de 120 milisegundos. Cuando hay un complejo QRS mayor de 120 milisegundos tenemos que pensar en una taquicardia antidrómica, en la presencia de un bystander por una vía accesoria, en una fibrilación auricular preexcitada, en una aberrancia de rama, bloqueo de rama, derecha o izquierda, trastornos hidroelectrolíticos o el uso de fármacos antiarrítmicos. En el manejo y de las taquicardias supraventriculares sin diagnóstico establecido, tenemos que tener en cuenta que pueden ser con complejo QRS angosto o complejo QRS ancho, y en ambos casos, si hay inestabilidad hemodinámica, el paciente va a cardioversión eléctrica. Si no hay estabilidad hemodinámica, sí. Si hay estabilidad hemodinámica y tiene una taquicardia con QRS angosto, podemos usar maniobras vagales o podemos hacer adenosina. Incluso también la cardioversión eléctrica es una indicación clase 1. En el caso de que usemos maniobras vagales y adenosina y estas no sean efectivas y no querramos hacer la cardioversión eléctrica, se pueden usar drogas beta bloqueantes o bloqueantes de los canales de calcio, pero las guías recalcan mucho en el bajo umbral que hay que tener para hacer cardioversión eléctrica. Si las taquicardias son con complejo QRS ancho, tenemos la misma situación. Si son estables, se puede realizar maniobras vagales y se puede usar adenosina si no tienen una onda delta, o sea, si no son preexcitadas. El uso de drogas antiarrítmicas está en un segundo escalón de la evaluación. Caso de que no reviertan, se usa cardioversión eléctrica. Para el manejo de la taquicardia auricular focal y para todas las taquicardias, siempre tenemos en cuenta la misma situación. La cardioversión eléctrica tiene que ser pensada con bajo umbral. El uso de adenosina puede ser factible, el uso de bloqueantes de calcio o el uso de beta bloqueantes puede ser posible, pero hay que tener bajo umbral para la cardioversión eléctrica porque estas arritmias responden muy poco
a los fármacos antiarrítmicos. Lo mismo pasa con el aleteo auricular y las taquicardias auriculares macro-reentrantes. La cardioversión eléctrica está situada como la más eficiente, efectiva y de menor riesgo. Para el manejo de la taquicardia por reentrada intranodal y reentrada auriculoventricular, tenemos que se puede usar maniobras vagales. En el caso de que las maniobras vagales no sean efectivas, se usa adenosina. Y en el caso de que la adenosina sea efectiva, se pueden usar drogas, bloqueantes de los canales de calcio o beta bloqueantes, y si no, cardioversión eléctrica. No está contemplado el uso de otros fármacos antiarrítmicos en forma consistente. La fibrilación auricular preexcitada, también la cardioversión eléctrica es la indicación electiva si hay inestabilidad hemodinámica. Y en este caso ellos recomiendan uso de drogas que no tenemos nosotros en nuestro medio, salvo la flecainida y la propafenona que se pueden usar, el ibutilide, la procainamida, no la tenemos disponible, o sea que para nosotros es muy seguro la cardioversión eléctrica. Y nos recomiendan, o por lo menos no figura dentro de las recomendaciones en los primeros escalones, la amiodarona. Para el manejo crónico, la ablación por radiofrecuencia es clase 1, y el uso de drogas antiarrítmicas pasa a segundo plano. El manejo crónico de los síndromes de preexcitación, tenemos que se debe hacer una evaluación invasiva de los mismos, o sea, con estudio electrofisiológico. Las evaluaciones no invasivas realmente tienen algunos defectos, por lo tanto hay que hacer evaluación invasiva, decisión de ablación por radiofrecuencia o seguimiento. Por lo tanto, las conclusiones son las siguientes. En el manejo agudo de las taquicardias supraventriculares, el electro de 12 derivaciones clase 1, las maniobras vagales son clase 1, la cardioversión eléctrica, si el paciente está hemodinámicamente inestable, es clase 1, y tener en cuenta el bajo umbral para la cardioversión en el flutter y en las taquicardias por macro reentrada y en las taquicardias auriculares. Los fármacos antiarrítmicos, el manejo de los mismos pasa a ser clase 2. En el manejo crónico, la ablación por catéter es clase 1 y el tratamiento con fármacos es clase 2. También aclaran que la evaluación de las vías accesorias de los síndromes de Wolff-Parkinson-White asintomáticos debe ser en forma invasiva, y eso es también clase 1. Aquí yo presento algunas características importantes por las cuales uno habla de taquicardias supraventriculares y en realidad se toma como definición a todas aquellas arritmias que se originan por encima de la división del haz común de His. Y ustedes verán que la división del haz común de His se hace en el ventrículo. Por eso, y sobre todo por la morfología electrocardiográfica, es que se tiene en cuenta esta situación anatómica. Aquí vemos el concepto de reentrada, en donde se trata de que un estímulo logra activar más de una vez a la misma fibra, y en este dibujo se observa que hay tres características principales: la longitud del ciclo, que es todo lo que está en azul, la velocidad de conducción
que no la pude manifestar, y el periodo refractario, que son las tres características fundamentales para que se presente una reentrada y se sostenga. Esta imagen me muestra a mí un paisaje en el cual no tengo detalles y por lo tanto no sé qué lugar es. Más o menos pasa esto con las taquicardias supraventriculares. Por lo tanto, el detalle en las taquicardias supraventriculares y sobre todo el detalle electrocardiográfico es de suma importancia para poder llegar al diagnóstico y así poder programar tratamiento agudo y tratamiento crónico. Y me tomé la atribución de hacer este slide en donde vemos que hay un montón de letras. Y estas letras representan ondas, las ondas P. Y como verán, hay ondas P de distinta morfología, de distinta polaridad, algunas paradas, otras acostadas, otras pata para arriba. Y hay algunas otras ondas que simulan ser ondas P y son ondas U, y otras que simulan ser ondas P y son ondas T. Incluso algunas ondas P están escondidas. Por lo tanto, identificar la onda P es muy importante. También es muy importante identificar el complejo QRS. Y acá vemos tres tipos de QRS. El QRS angosto, a la izquierda y arriba, el QRS que está invertido, a la derecha y arriba, y un QRS ancho. Y cualquiera de estos tres QRS uno puede tenerlo en una taquicardia supraventricular y hay que identificarlo bien para después poder ver la relación entre los complejos QRS y las ondas P, o entre las ondas P y los complejos QRS. Y acá vemos claramente que hay algunas ondas P que están delante del QRS, otras ondas P que están inmediatamente detrás del QRS, algunas están paraditas y otras están patas arriba, y otras ondas P que están alejadas del QRS y que están mostrándose de distinta morfología o de distinta forma. Es lo mismo que pasa en esta diapositiva. En el primer dibujo tenemos el ejemplo en donde la onda P no se ve, porque está detrás del complejo QRS. En el segundo, la onda P se ve muy pegada y negativa con respecto al complejo QRS. En el tercero tenemos la onda P delante del QRS y se ve apenas una parte. Y en el cuarto tenemos un QRS invertido con una onda P positiva que simula una onda S final, una pseudo S. Abajo tenemos los complejos QRS con la onda P que ya está distanciada y al lado donde está mucho más distanciada. Entonces, en el análisis electrocardiográfico, la identificación de las ondas P y los QRS es muy importante y la relación entre P y QRS implica que si hay mayor cantidad de ondas P que QRS, sugiere la presencia de taquicardia auricular. Si la relación es 1 a 1, o sea, hay una onda P por cada complejo QRS, puede ser cualquier arritmia. El eje de la onda P es muy importante y si tenemos que el eje es cráneo-caudal, si puede tratarse de una taquicardia auricular, y si el eje es caudocraneal, puede tratarse de cualquier arritmia de las que vimos. Y acá tenemos un detalle importante, una distinción que hay que hacer y que es el RP. Cuando tenemos un RP corto y menor que un PR, que ustedes ya saben lo que es un PR, el RP es la medición desde el inicio de la onda R hasta el inicio de la onda P. Si ese RP es corto, menor que el PR y mide a su vez menos de 80 milisegundos, estamos en presencia de una taquicardia por reentrada nodal típica. Si ese
RP es corto, pero es mayor de 80 milisegundos, estamos probablemente en presencia de una taquicardia por reentrada auriculoventricular mediada por una vía accesoria. Y también encontramos RP menor que PR en las taquicardias de la unión auriculoventricular. Cuando el RP es largo, mayor que el PR, podemos estar en presencia de una taquicardia sinusal, de una taquicardia auricular, de una reentrada intranodal atípica o de una taquicardia decumel. Hago la aclaración, taquicardia por reentrada nodal típica es la que conduce primero en forma rápida por la vía rápida y después por la vía lenta, y atípica por la vía lenta y vía rápida. O sea, una es rápida lenta, la otra es lenta rápida. Y acá vemos los ejemplos. Arriba y a la izquierda, taquicardia por reentrada intranodal típica, conduce hacia los ventrículos y vuelve a la aurícula por la vía rápida, o sea, es rápida lenta. La segunda es lenta rápida y la tercera es lenta lenta o lenta intermedia. Y en esa situación vamos a ver ubicada la onda P. En el primer caso, donde es rápida lenta, la vamos a ver bien ubicada cerca del final del QRS o escondida dentro del QRS. Cuando es lenta rápida, como conduce primero la vía lenta, a través de la vía lenta, se encuentra bien lejana al complejo QRS. Y el tercer caso es intermedio. En el lado derecho vemos cómo es la morfología o cómo es el mecanismo en el caso de una vía accesoria. Desciende la conducción a través del nódulo auriculoventricular y asciende a través de la vía accesoria hacia la aurícula, y esto es en el caso de que sea una taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica. Aquí empezamos a ver los ejemplos, y en el primer ejemplo tenemos una taquicardia con RP menor que PR, y el RP es menor de 80 milisegundos, o si, como ya dijimos, no es posible ver la onda P, estamos hablando de una taquicardia por reentrada intranodal. Acá vemos claramente la onda R en ABR, que no es una R, sino que es una pseudo R, las ondas S en las derivaciones de cara inferior, que no son ondas S, sino que son pseudo S, y seguramente esto se ve mucho mejor cuando revierte la taquicardia en ritmo sinusal, porque desaparecen estas pseudo S y pseudo R. Esta es la misma taquicardia, pero presenta la distinción de que tiene conducción hacia el ventrículo 2-1. Esto también ayuda a descartar de entrada la presencia de una vía accesoria. ¿Por qué? Porque el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o mayor excluye la participación de una vía accesoria como componente esencial del circuito. Aquí vemos una taquicardia en el cual el RP es menor que el PR, pero ya mide más de 80 milisegundos o más de 100 milisegundos para algunos autores. Y en este caso ustedes van a ver las ondas P en celeste marcadas en el trazado. Se trata de una taquicardia que tiene una vía accesoria que conduce en forma retrógrada hacia las aurículas. Este otro ejemplo parecido, taquicardia con RP menor que PR y RP mayor de 80 milisegundos. Estamos hablando de taquicardias por reentrada auriculoventricular. Aquí vemos taquicardia con PR normal. Y aquí estamos hablando de RP mayor que PR.
o sea, RP mayor que PR y PR normal, pensar en taquicardia auricular. Y más aún si vemos lo que dice aquí abajo, presencia de bloqueo 2.1. En este caso no hay mucho problema porque en la derivación de 2 se ve exactamente las ondas auriculares, las ondas P negativas y el bloqueo auriculoventricular 2.1. En este caso tenemos que distinguir bien taquicardia con RP mayor que PR, pero con una característica especial, presencia de onda P negativa en D2, D3 y ABF. Y en ese caso puede tratarse de cualquiera de estas tres taquicardias. Taquicardia auricular con proximidad al nódulo auriculoventricular, taquicardia por reentrada auriculoventricular atípica o taquicardia por reentrada auriculoventricular con participación de una vía accesoria lenta, decremental, como es la taquicardia de Kummer. En este caso, el electrocardiograma nos ayuda, pero con solo estos datos probablemente nos cueste hacer el diagnóstico definitivo. Entonces tenemos que seguir abusando los detalles. Y vemos, por ejemplo, que la taquicardia de Kummer es una taquicardia incesante. En el Holter, más del 50% del tiempo de grabación se encuentra en taquicardia. La taquicardia comienza y termina permanentemente, haciendo ciclos. La taquicardia con RP mayor que PR, aquí tenemos otra igual, y uno queda con la posibilidad de tener los tres diagnósticos para discernir en este momento. Con el electrocardiograma y solamente esta situación es difícil hacer el diagnóstico certero. Otra característica importante que uno puede encontrar en los electrocardiogramas es la alternancia eléctrica, y hay que tener en cuenta que para que haya alternancia eléctrica hay que tener diferencia entre los complejos QRS mayor de 2 milímetros y por lo menos tiene que observarse esto en 3 derivaciones. Y la alternancia eléctrica se presenta en 1/3 de las taquicardias por entrada B y raramente en las taquicardias por entrada intranodal. La terminación de las taquicardias también es muy importante. La terminación de las taquicardias auriculares generalmente se hace con la secuencia PQRS. La terminación de las taquicardias intranodales y de las vías accesorias generalmente se hace con una onda P, porque se bloquean a nivel del nódulo auriculoventricular, que es el brazo débil de la taquicardia. Los estímulos ventriculares prematuros pueden cortar las taquicardias y generalmente cortan las taquicardias mediadas por una vía accesoria y ocasionalmente una taquicardia por reentrada auriculoventricular, por una taquicardia por reentrada, intranodal, AB, salvo que ésta sea de una atípica. Pasando al síndrome de Wolff-Parkinson-White, acá se ve claramente en la imagen cómo se origina una taquicardia ortodrómica. La conducción desciende por el sistema de conducción normal, nódulo AB, His-Purkinje, y asciende por la vía accesoria, por lo tanto, la taquicardia es con QRS angosto y no hay presencia de onda delta. En el caso de una taquicardia antidrómica, todo lo contrario, la conducción desciende por la vía accesoria y asciende por el sistema de conducción normal. Por lo tanto, vemos una taquicardia preexcitada con complejo QRS ancho y con onda delta, y eso es una distinción muy importante porque sabemos que si bien es rara, hay que tratar de no usar drogas que bloquean el nódulo auriculoventricular y de no usar digoxina. Estos pacientes deberían ir a cardioversión eléctrica. Esto es lo mismo, otra forma de verlo. Y acá
lo que trato de demostrar es cómo influye el trastorno de conducción en las taquicardias supraventriculares. Cuando las taquicardias supraventriculares son auriculares, el bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda no produce cambio en el ciclo. En cambio, el bloqueo homolateral a la vía accesoria prolonga el ciclo de la taquicardia en 50 milisegundos. El bloqueo contralateral a la vía no afecta al ciclo y el hemisbloqueo anterior afecta el ciclo, o sea, prolonga el ciclo de la taquicardia por reentrada auriculoventricular con participación de una vía lateral izquierda. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un electrocardiograma, hay que hacer electrocardiogramas largos, cuando hay taquicardias supraventriculares, y ver. Y si llegamos a ver que una taquicardia cambia el complejo QRS de un complejo QRS angosto a uno ancho, o viceversa, hay que medir los ciclos. Si cambia el ciclo, nos está dando el diagnóstico certero de cómo se está produciendo el mecanismo de esta taquicardia. Aquí lo vemos de otra forma. ¿Cómo localizamos las vías anómalas? Bueno, en un momento estábamos muy familiarizados con Fitzpatrick, con Brugada, que habían hecho algoritmos diagnósticos. Hoy por hoy, ya con todo el avance y con el celular en la mano, yo les recomiendo, en vez de tener algoritmos tan complejos, un algoritmo sencillo, que incluso se lo pueden acordar después de hacerlo 2 o 3 veces, o tenerlo en el celular, en donde ven solamente D3 y D1, y ahí pueden localizar la vía accesoria que está participando en la taquicardia. Aquí lo que vamos a hacer es revisar cuáles son los criterios de buen pronóstico en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y ellos son la preexcitación intermitente, la desaparición brusca de la onda delta con el ejercicio, la desaparición de la onda delta con asmalina o procainamida, que acá no tenemos, y el intervalo RR preexcitado mayor a 300 milisegundos en el caso de que se ha presentado en fibrilación auricular o de que en el estudio electrofisiológico se induzca fibrilación auricular. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la muerte súbita en el síndrome de Wolff-Parkinson-White? Bueno, periodo refractario antegrado del haz anómalo menor de 200 milisegundos. Se habla de 250 o 240 milisegundos. Intervalo RR preexcitado menor a 250 milisegundos en fibrilación auricular. Menor a 190 milisegundos tiene una predisposición muy importante a la muerte súbita. Taquicardia supraventricular paroxística y fibrilación auricular, o sea, la presencia por sí sola de las taquicardias supraventriculares asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White ya es una predisposición muy importante a la muerte súbita. La presencia de haces anómalos múltiples y anomalías cardíacas asociadas, las cuales la más frecuente es la de Epstein. ¿Y cuáles son otros factores asociados a la muerte súbita cardíaca? Los otros predisponían a la muerte súbita, y estos son asociados, son estadísticamente asociados. Hombres, o sea, sexo, periodo refractario, como ya dijimos, antegrado breve, RR menor de 200 milisegundos, localización septal del haz anómalo, estado hiperadrenérgico. Y algunos factores discutibles, vía accesorias múltiples, tratamiento con digoxina, dijimos que no hay que usar, y presencia de taquicardia supraventricular por macro reentrada, que dijimos que ya estaban presentes. Acá vemos cómo en una ergometría el QRS se angosta cuando aumenta la frecuencia.
A los 5 MEC presenta un QRS normal. Quiere decir que se ha bloqueado en forma brusca, se ha bloqueado con el ejercicio, y ese es un indicio de benignidad. Aunque ya van a ver que las guías piden que la estratificación diagnóstica se haga a través de estudios invasivos. Hablemos un poco de aleteo auricular. Tenemos que el aleteo auricular se forma por la presencia de un circuito que involucra el mismo cabo tricuspidio, y que ese circuito puede girar en forma horario o antihorario. Las ondas del aleteo se llaman onda F, y el circuito en realidad tiene una frecuencia que está entre 200 y 340 latidos por minuto y que varía de acuerdo a algunas características. Si ha habido una ablación previa, si ha habido antiarrítmico, si hay una aurícula muy grande. La conducción del aleteo auriculoventricular normalmente es 2-1, pero puede haber aleteos auriculoventriculares con conducción 1-1 o conducción variable. Aquí vemos cómo se forma el circuito dentro de la aurícula derecha y pasa después a la aurícula izquierda. En el lado izquierdo tenemos un aleteo con ondas P negativa en cara inferior y sería un aleteo antihorario. Al lado derecho tenemos con un aleteo horario con ondas P positivas en las derivaciones de cara inferior. Acá vemos las características más detalladamente y vemos que el antihorario tiene fundamentalmente 2 de 3 y ABF, ondas F negativas sin intervalo isoeléctrico y ondas F en B1 con intervalo isoeléctrico positivas, o sea, ondas positivas en B1 con intervalo isoeléctrico. Fundamentalmente eso. El aleteo horario tiene ondas F melladas y positivas en D1, D2, D3 y ABF, y ondas negativas con intervalo isoeléctrico en B1. Aquí lo vemos de nuevo. Aquí vemos cómo se va formando la onda F. Estos son ejemplos, en este caso, de un aleteo típico antihorario. Estos aleteos típicos horarios. Ustedes pueden ver comparando que en los aleteos los RR generalmente pueden llegar a ser parecidos o iguales, porque el bloqueo es 2-1, 3-1, 4-1 o múltiplo. En cambio, en la fibrilación auricular, los RR son totalmente dispares, o sea, no hay dos RR iguales. Y el último concepto que quiero transmitir, porque me parece de importancia, es la conducción nodal acelerada, que es un concepto electrofisiológico. Esto se hace en el laboratorio con el estudio electrofisiológico, y lo que manifiesta es que el nódulo auriculoventricular está muy poco desarrollado o es hipoplásico. Y la conducción nodal acelerada se manifiesta cuando tenemos conducción 1-1 con marcapaseo auricular a 300 milisegundos de ciclo, o sea, a una frecuencia de 200 latidos por minuto, cuando la medición del AH es menor a 60 milisegundos, y cuando la prolongación de ese AH es menor de 100 milisegundos, cuando uno hace ese marcapaseo a 300 milisegundos de ciclo o 200 latidos por minuto. ¿Cuál es la importancia de este concepto? Que cualquier arritmia supraventricular con este nódulo AB con conducción nodal acelerada puede conducir a 250 o 300 latidos por minuto y generar fibrilación ventricular y muerte súbita. Por lo tanto, ahora sí se puede reconocer el cuadro clínico a través del detalle y saber dónde estamos.
podemos hacer diagnóstico, podemos ubicarnos. Les agradezco mucho el espacio y bueno, hasta la próxima.